Bienvenidos a otro episodio de Life Hackers. Estamos súper contentas de estar aquí con ustedes. Otra vez estamos aquí en vivo y en directo, en persona, juntas. Y pues oficialmente esta es nuestra primera entrevista de Life Hackers. Y qué mejor que con una persona súper especial que me cambió la vida a mí, que es mi mamá, Elia. Se las presento. Es oficialmente nuestra primera invitada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy Elías Salcedo y bueno, estoy encantada de estar aquí con estas dos chicas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir con nosotras, primero que nada. Todas las Muchas gracias. Pues empezamos. Estás escuchando Life Hackers, un espacio para cuestionarlo todo y desaprender lo que creímos normal. Aquí encontrarás herramientas para que crees tu propio camino, cómo hackear la mente, el cuerpo, las relaciones, el dinero y más. Bienvenidos al viaje. Pues la primera pregunta que tenemos para ti, realmente lo que queremos hablar en este capítulo va acerca de la educación, un poquito acerca de cómo hacemos la toma de decisiones, de dónde vamos a meter a nuestros hijos, en qué ambiente queremos que se formen en esos años tan importantes de su infancia, de su educación, de cuando van formando todos sus puntos de vista o sus traumas o van desarrollando su persona y cómo hacemos la decisión de dónde es mejor que estén, que va a ser mejor para ellos. Tú nos podrías comentar un poquito, ambas estábamos en la escuela juntas, ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, y íbamos juntas a una escuela que era muy integral, era de lo tradicional y se enfocaba muchísimo en el ser en vez de en el saber, sí. No se enfocaba en lo académico tanto, sino en el desarrollar habilidades, en el conocerse y mil cosas más. Pero se podría decir que era un estilo Montessori, una integral, una más completa, mucho más humana e integral. Digo, con un poquito de contexto, llevábamos clases de idiomas súper únicos. Por ejemplo, en cuanto entré, llevábamos clases de chino. ¿Qué escuela aquí en Guadalajara tenía clases de chino para niños de primaria, no? Teníamos clases de yoga, clases de deportes, que yo pasé de estar en una escuela en la que la clase de deportes era la típica formación y no hacer nada, pasar a tener deportes realmente, o sea, muy cañón, o sea, para mí todo eso fue un cambio muy significativo. Sí, para mí era lo normal. Yo estuve desde materna, desde kinder en esa escuela. Entonces recuerdo que para mí era esta realidad en la cual íbamos a la escuela de 9 a 5 de la tarde, teníamos comedor, teníamos hora de postre, teníamos Comedor con recreos. nutricionistas. Claro, con nutriólogos que nos decían que pues sí, teníamos verduras siempre. Recuerdo que la comida chatarra incluso estaba prohibida en las instalaciones. No era Una la vez- típica escuela que tenía la tiendita o la Nada. maquinita para comprar comida chatarra. Estaba gigante, había muchísima vegetación, árboles en todos lados. En algún momento tuvimos clases para hacer viveros, también teníamos campamentos súper seguido, viajes internacionales. Era mi normalidad. Pero recuerdo que la primera vez que me saqué de eso fue que cuando le platicé a una vecina que le dije de que, ay, es que estoy bien adolorida porque la clase de yoga. Y ella, ¿qué es yoga? Y yo, pues la clase que todos tenemos. Y ella me dijo de que no. Entonces, clases de artes también. Y sí, y realmente era artes como tal, o sea, y tenías para elegir muchas cosas, no nada más que habrá clases de artes en otra escuela quizás de pintar o dibujar con tu lápiz, ¿no? Pero esta era clase de arte real y tenías varias opciones pues sí, para tomar clases. Música, baile, canto, actuación, hacer video, cada cosa que se te ocurriera la tenía. Hasta tuve clases de tela en algún momento. Así que, bueno, Elia, ¿tú te acuerdas el momento en el que decidiste hacer este cambio de formación en la educación de Lucero? Sí, claro. Como bien dicen, esa escuela que ustedes mencionan, yo la había visto en un flyer que me llegó aquí cuando Lucero, yo creo que era una bebé, y yo leí Las ideas. todo lo que venía, que implicaba, y decía, ay, qué padre, ojalá mi hija pudiera estar ahí. Entonces pasa el tiempo y ya cuando creció Lucero, pues yo también no la tenía en mente, hasta que en una ocasión se presentó una situación de que Lucero llegó y, y le pregunté, me acuerdo, qué le había pasado a un lápiz que ella tenía. Dijo que no tenía lápiz porque se lo había roto a un niño. Le digo, ¿cómo que te lo rompió? Sí. Entonces le digo, ¿y qué te dijo la maestra? Pues me dijo, le dijiste a la maestra, sí, ¿qué te dijo?
arréglalo como tú puedas. Le digo, ¿cómo te dijo eso? Que no, tengo que ir a hablar con la maestra. Y fui y le dije, oiga, maestra, pasó esto con mi hija. Sí, digo, pues usted le dijo que lo resolviera. Sí, yo tengo 30 niños o 15 cuántos me dijo. Y pues ella que lo resuelva, yo no puedo estar resolviéndole a cada niño sus problemas. Le dije, pero usted aquí es una líder. O yo quiere que yo hable con el niño o hablo con la mamá. Entonces, que esto no se puede quedar así como un niño le va a estar rompiendo los lápices a mi hija. Entonces, pues no se me hizo padre. Entonces, de ahí tomamos la decisión de decir, ay, no, pues hay que buscar otra opción porque pues aquí no se me hace, no se nos hace padre, o sea, pues no se nos hacía bien. Por azares del destino me llegó la información otra vez de la escuela esa que yo tanto añoraba y fui a entrevistarme con el director y no, hombre, pues me enamoré. Yo ya quería en ese momento meter a mi hija casi. Me mostró las instalaciones y todo eso. Entonces, de ahí me enamoré del concepto y de la filosofía de vida de esa escuela. Dije, no, yo quiero esto para mi hija porque por ser hija única, pues sí se nos presentaba la oportunidad de que ella tuviera la oportunidad de convivir con otros niños y no nada más estar todo el día bajo el rigor o el régimen del papá y de la mamá. Entonces dijimos, no, pues vamos a ver. Y fue que la cambiamos y esa fue nuestro aliciente, afortunadamente. De verdad que no hay mal que por bien no venga. Entonces sucedió ese incidente y nosotros la cambiamos para el siguiente ciclo escolar y bueno, encantados de la vida con todo. ¿Y notaste alguna diferencia como un antes y después al haberla cambiado de escuela en su personalidad, en su manera de desenvolverse, cómo experimentaba la vida? Sí, claro, era una niña ya más tranquila, más relajada. Ahora era la ñoña del salón. Siempre fue la ñoña. Sí, siempre fue la ñoña porque llegó con un nivel académico muy elevado, por así decirlo. Y entonces, pues nosotros contentos, pero también estaba mi esposo extrañando, decía, híjole, tanto que sabía y acá no les enseñan como que gran cosa, pero no lo habíamos visto en otro, Más integral. más Es que lo que integral. pasa es que, bueno, en contexto un poquito, es que en la escuela en la que yo iba era 100% enfocada en la excelencia académica, vaya. Entonces, al pasar a una escuela en la que la excelencia académica no es la prioridad, vaya, pues entonces ahí es cuando ustedes resintieron cabrón, o sea, ¿por dónde? Este es el camino correcto, no es el correcto, o sea, ¿qué pasas de una escuela en la que las calificaciones lo valen todo a una escuela en la que literalmente el dueño decía, yo no quiero niños con 10 en matemáticas, quiero personas integrales, que sepan quiénes son, que, pues sí, ¿no? Encuentren sus Sí. pasiones. Yo siempre le aposté a esa otra parte para darle un poquito de holgura y receso, porque mi esposo sí era más como el método tradicional, rígido, más exigente, poniéndola como diciendo, yo siempre sacaba 10 y tú ahora te vas a caer, acá sacabas 10 y te esforzabas, eras muy competitiva y acá ya estás muy laxa y acá decía yo, ¿y cuál es el 10? Porque ya no había ni 10 acá en la otra escuela. Ya no sabíamos, nos sacábamos de onda porque ¿cuál era el 10? Entonces ahí empezó mi No había- esposo. Hubo un tiempo que nos quitaron, ¿te acuerdas? Que 10 pusieron- todavía. en vez de 10 era como A, que- B y C. no, pero era como, como que perfecto, excelente. Y luego B era como, necesita trabajar un poquito más. O sea, todo estaba como muy suavizado así, no era como Sí, tache mal y así, ¿sabes? Sí. sí, nosotros pues ahí hace cuenta que nos desbalancearon. Y sobre todo a mi esposo, porque no podía exigirle. Yo sacaba pues no. Yo sacaba 10 y acá no había 10, ni 8, ni 7, no había nada. Entonces, pues empezamos a hacer un poquito más laxo. Le digo, déjalo, pues, o sea, y ya hablamos con su maestra y está que, o sea, claro, también las calificaciones te las entregaban con su letra y lo que significaba cada cosa y así, o sea, súper bien. Entonces nos empezamos a relajar y nos gustó también porque pues acá convivía todo el día, ahí comía y ahí después de comer socializaba con los demás niños que eran de su edad y no estar todo el tiempo con unos señores aquí con 4 ojos encima porque pues estábamos muy, muy al pendiente. Entonces pues no, era muy, muy tedioso. Afortunadamente hicimos ese cambio. Ay, qué bien. Y es que sí es cierto, incluso el cambio de horario ayuda muchísimo porque 9 a 5 ya es todo, bueno, muchísimo más parte del día, ¿no? Entonces, antes a qué hora regresaba aquí, a la 1, 2 de la tarde y ya
A ver, ¿en qué te entretienes? Sí, ya Sí. salía con... O tienes clases de otras cosas, pero pues te tienen que llevar, traer, ¿no? Eso, en la otra escuela la recogíamos, comíamos rápido, nos íbamos a clases de, por ejemplo, de inglés, al francés, ¿a dónde más llegábamos? A natación, o sea, andábamos muy estresados todos. O sea, todo Todo. lo que estaban en esta escuela casi, pero por separado. Sí, entonces acá ya la recogías y ya había hecho todo. Entonces, pues padrísimo para ella y para mí, ya mandábamos a la carrera y íbamos a recogerla y ya ella ya había hecho todo, tarea y todo. Está súper bien. Creo que eso me lleva a otro punto que es como en qué momento decides o te das cuenta que vale más la pena, ¿no? Invertir en una educación así, porque obviamente no cualquiera puede pagar este tipo de escuelas, que en contexto nosotros tampoco es como que podíamos o sobraba el dinero en esta casa, como para poder tomar esa decisión de ir a una escuela que pues obviamente la exigencia económica es mayor, vaya, pero pues también lo ves y dices, bueno, pues que vale la pena, es una educación integral, pues se sentía como una comunidad, ¿no? Pues es el costo-beneficio, o sea, o sea, pones en una balanza, ¿qué valoras? O sea, dar la carrera, estresar y todo eso. Y si le sumas, por ejemplo, la escuela, las clases de natación, de inglés, de francés, contra todo lo que ya acá le daban, pues más o menos se equilibraba. Y además, afortunadamente, teníamos media beca o algo así con ella, nos ayudaban. Entonces, pues súper padre, y todos más tranquilos. Y ahí le daban todo y más de lo que tomaban acá. Sí, porque también digo, hay mucha gente a la que tal vez sí le alcanza, pero aún así decide invertir en otras cosas o gastar, vaya, en otras cosas como juguetes y regalos y cosas materiales. En el viaje a Disney, ¿no? El anual que Exacto, todos ropa. sueñan todo el día, exacto. Entonces, ¿en qué momento dices como que la educación sea la prioridad, ¿no? Y sobre todo educación así de calidad, vaya. Claro, Porque habrá integral en gente la que- formación. Sí, pero digo porque habrá gente a la que sí le alcanza, pero no, pero prefiere darle a sus hijos cosas materiales, por ejemplo. Ahí Zapatos fue de la todos los decisión. colores y sabores. Yo recuerdo que mi hermana me criticaba y me decía, ¿por qué le compra los zapatos tan grandes a Lucero? Y yo decía, ¿para qué le duren? Porque yo escuchaba hacia las mamás y no decían, no, pues cuando le quede, ya los zapatos ya le van a servir. Y era cierto, entonces tampoco, siempre para todo es el justo medio. Poco me voy a ir a comprarle el número 6 cuando la niña tiene 11 años, 12, ¿no? Entonces, pues sí, todo siempre hay que ponerlo en una balanza, en un equilibrio perfecto. Ujú. Y dime, ¿te llegaron a cuestionar esta decisión otras personas? O sea, en tu círculo donde te movías, ¿esta fue una decisión aceptada o inspiraste a otras personas o realmente fue como que más juicio? ¿Cómo lo recibió? Pues más bien la familia o los conocidos de decir, ay, pero ¿por qué? Sí, porque normalmente los papás tenemos un alto nivel académico para los hijos. Entonces sí, hubo quien hizo a lo mejor algunos comentarios y yo dije, no, es que no conocen. O sea, yo desde hace mucho traigo este feeling de decir, no todo es cuchillito de palo, ni conocimiento, ni la escuela, ni hay otras más necesidades. Yo siempre he tenido esa inquietud. No me retracté ni me arrepiento ni me arrepentí ni me arrepiento hasta la fecha. Entonces sí, siempre tienden a criticar esa parte, pero no, yo no lo cambio porque hay niños que, por ejemplo, pueden ser mucho más competitivos en en alguna materia de ciencia, pero a lo mejor andan fallos en alguna otra cosa. Incluso amigos de Lucero que conocimos y mi esposo y yo decíamos, híjole, este muchacho es muy listo, pero híjole, cómo le falta inteligencia emocional. Claro que sí. Entonces siempre es importante para eso. Es que como en la rueda de la vida, ¿no? O sea, hay varias categorías en las que hay que tener éxito, vaya, o ser, pues sí, para ser unas personas integrales hay que trabajar todas las áreas de la vida y pues muchas veces si estás nada más enfocándote, digo, aquí estamos hablando de la educación, pero si estás solo enfocándote en el éxito profesional o académico en ese momento, pero estás dejando fallo todo lo demás, ¿no? O sin Ujú. trabajar. Y pues era lo mágico de esta escuela, que hasta psicólogos teníamos, o sea, teníamos realmente para ser personas íntegras, ¿no? Sí. Y tú, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo lo viviste? O sea, para ti, ¿cómo fue este cambio
de estar en una escuela tradicional con un uniforme, con horarios regulares de 7 de la mañana, imagino, a 2 de la tarde, tienditas de chatarra, cero ejercicio, muchas áreas verdes, o sea, por lo que yo recuerdo de las escuelas que estuve después de esta, Creo que eso está más difícil. fue horrible. ¿Cómo viviste este cambio de repente de Pues paraíso? fíjate que, ajá, o sea, Es que sí, literal. sí, sí. Pues estaba muy chiquita, o sea, tenía 10 años cuando me cambiaron. Lo más difícil para mí fue el hecho de que entré en sexto de primaria, o sea, ya lo hemos platicado en otros episodios, entrar en sexto de primaria en una escuela en la que de verdad le gusta tanto a los niños y a los papás que toda la gente que metía a sus hijos desde maternal se quedaban hasta preparatoria, pues, o sea, era raro que alguien se saliera, ¿no? Sí. Entrar en sexto de primaria es entrar con niños que llevan 10 años conociéndose, mínimo. Entonces, porque tú estuviste desde maternal, creo, o prematernal, no sé, desde que naciste, ahí la pusieron en la escuela. Entonces, llegar en sexto de primaria sí fue como que un cambio muy radical. Lo bueno es que pues entró otra amiga al mismo tiempo, entonces como que ella y yo nos agarramos de que, ay, somos las raras aquí, las desconocidas, ¿no? Y pues sí, fue súper raro, o sea, en ese momento obviamente no fue como un pensamiento consciente, vaya, pero pues ahora lo pienso y digo, fue la primera vez que como que yo me salí de esa Matrix nivel niños, obviamente, pero pues al final de cuentas es esa Matrix de la escuela es así y es estresante y es frustrante y tienes que aprender y esto es todo en la vida y porque te están entrenando a ser trabajador, como una abejita trabajadora, ¿no? Claro. Y entrar a esa escuela es como que, ¿cómo? ¿Cómo que hacer deporte importa? ¿Cómo que la espiritualidad importa? ¿Cómo que el arte, ser creativos, dejarte soltar, fluir, todo eso, como que es importante, ¿sabes? Y entonces para eso, para mí eso sí fue como un cambio muy de que, ay, o sea, ¿qué está pasando, no? Aparte, yo venía literalmente de una escuela en la que el éxito académico era todo y lo único, y aparte con unos papás súper, que el éxito académico era todo y lo único, que en esa escuela pues yo tenía los mejores promedios y el típico de que el cuadro de honor, primer lugar, segundo lugar, que si no quedaba en primer lugar estaba mal. Entonces Sí. pasar de esta escuela sí fue como que hay algo más que no sea sacar 10. Entonces, claro que en ese momento, con la inmadurez y todo, pues sí fue como un desbalance de que, pues, como un péndulo, ¿no? Estás acá y reconoces que hay algo después de la mitad y te vas para el otro lado Claro. a Sí, sí. descubrir qué más hay, ¿no? A probar los límites, sí, a probar los límites, pues. Entonces, por eso ellos se fue como que, ¿qué está pasando? O sea, de tener primer lugar en el cuadro de honor a, pues era la ñoña de esta otra escuela. O sea, yo me acuerdo cuando entré que apenas estaban aprendiendo a dividir y yo ya sabía dividir 10,000 cifras adentro y 10,000 cifras afuera y sí fue como que, ¿qué está pasando, no? El descubrir quién eres también, porque digo, los uniformes pareciera que no son nada, pero claro que es algo muy exacto. No sabes quién eres, no sabes cómo te vistes, porque nunca has tenido la opción de vestirte, ¿sabes? O sea, mi mamá me vestía el fin de semana y el de lunes a viernes me vestía a la escuela. ¿En qué momento yo descubría, bueno, quién soy yo, qué me gusta a mí, ¿Cuál es mi estilo? cuál es mi estilo, cuál es mi personalidad? ¿Qué es lo que ¿no? quiero transmitir? Wow. Todo eso, pues no, una persona que No tenía opción, no elegía. ¿no? Exacto. Sí, 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 estaba dentro de esa matriz. Exactamente, a eso me refiero, un Matrix de niños, pero es Matrix al final de cuentas, ¿no? No tener opción de nada. Sales de la escuela, pero todavía tienes que hacer cosas. Todavía ni entras a la escuela y ya son las 7 de la mañana, o sea, desde ahí para mí es como que un niño no debería despertarse tan temprano para ir a la escuela, ¿no? Pero pues obviamente es para machear las horas de entrada de los papás. Sí, 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 sí. No están considerando todo lo integral que te Exacto. da la Que estás en un crecimiento, que pues sí. Y que en esta escuela hasta nosotros aprendimos porque nos sacamos de onda y no saben, saltó a mi esposo no saber cómo ahora exigirle. Le decía, ¿y los 10? Ujú. Y había hasta escuelas para padres, me acuerdo, Sí, que traían a una señora de España que es Psicóloga. especializada en la crianza y pues, o sea, Ya. imagínense tan integral la educación que hasta los padres que, claro, o sea, piénsalo, Es totalmente tiene todo el sentido Ah, del sí. mundo. Ahí nunca estaba mal el niño. Papás estábamos pésimos. Sí, pues estaba padre porque
todo el tiempo la escuela en pro del niño, del crecimiento, de su desarrollo personal, de todo, porque había situaciones en que íbamos y lo comentábamos con el psicólogo y decía, ay, no te preocupes, deja, su cuarto es su laboratorio, y dice mi esposo, su cuarto, y entonces que nada más su cuarto lo desordene, pero al rato ya el laboratorio lo quería extender para más abajo, ¿verdad? Entonces, pues no, siempre me encantó porque siempre estaban en pro del niño. Sí. Wow, ¿y te acuerdas algún cambio de dinámica aparte de esto, de la excelencia académica, que haya causado el nivel familiar con ustedes o incluso en como tú veías la maternidad o la paternidad con los tratos hacia Lucero? O sea, ¿cómo cambió de ahí? Sí, claro, estábamos más relajados, como ya lo mencioné anteriormente, todos más contentos. Ella comía ya le exigían, les estaban cuidando incluso que no fueran a tirar nada, o sea, y que lo que se sirviera se lo tenían que comer. Y a mí esto se me hacía padrísimo porque para que ella se diera cuenta que no nada más en casa éramos los ogros o los exigentes, había que comer bien y eso era aquí y allá. Entonces, comías? o no comías. Entonces, no, así esto nos cambió mucho. Nosotros siempre hemos tratado de hacer lo mejor que podemos en cuanto a la nutrición se refiere, en cuanto a que su alimentación y todo eso. Pero a lo mejor ella no tenía idea y en la escuela salen con lo mismo y todo, ay, pues qué padre que allá le exijan, que allá les den, que una alimentación balanceada y no como a lo mejor ya lo hubiera podido dar. Entonces estaba muy bien. Oh, pues ¿te acuerdas que hasta la nutrióloga nos medía y todo cada 6 meses? Sí, llegamos a tener, ajá, varias sesiones de que nos medían y justamente recuerdo que medían la grasa y todo. Sí, recuerdo en ese momento que hasta eso y sí, creo que no estuvo tan padre que todos estábamos ahí presumiendo nuestro, cuánto pesamos, de que, yo peso 1 kilo menos. Pero sí, era una alimentación súper, súper. Recuerdo que yo ni siquiera estaba acostumbrada a comer papas, o sea, a mí se me hacían súper desagradables. Nada más entraron las papas a mi vida por los tazos. Por eso empecé a comer papas por querer tazos. Pero estaba bien padre que en la escuela no lo permitían. Realmente nadie estaba como que quieres. Realmente era algo Es que creo que eso es algo súper, súper valioso en cuanto a la educación de los hijos se refiere, porque siempre pensamos, y creo que está 100% bien, correcto, que la educación viene desde la familia, ¿no? Desde el Claro. hogar. Pero realmente, si llevas a tus hijos la otra mitad del día a una escuela y no sabes ni quién carajos los está educando, o qué le están diciendo, qué les Exacto. están enseñando, o tú puedes controlar que no coman papas en tu casa, pero van a la escuela y tienen papas, tienen tiendita y Sí. todos los amigos llevan papas. Bueno, a unos les ponen hasta de lonche las papas, ¿no? O tienes la O el maquinita. jamón, el jamoncito picado. Sí. Y entonces, al estar en esta escuela, pues sí era como que más, todo el mundo estaba más en esa misma sincronía. Y además, pues sí había ese control, vaya, como tú dices, de que pues no tenías papas, entonces no era normalizado, pues. O que si tenías comida, pero pues la comida estaba, no sé, como preparada por una nutrióloga, pues. Y esas clases de nutrición, o sea, nos daban también a los padres, porque decía ella, ¿qué me gano con nosotros darles aquí lo mejor y ustedes allá les van a dar el lonchecito, o sea, cosas que no son nutritivas? Entonces también nos daba clases, me acuerdo, no recuerdo el nombre de la nutrióloga, pero también nos daba Margarita, nos daban clases de qué hacer con nuestros hijos en casa, o sea que nos daba chamba, pues, y Sí, eso se me hacía es bien. que eso es lo que estoy diciendo. Uno piensa que la educación solo viene desde la familia, pero también viene desde la escuela y viceversa. Entonces, ¿qué tan integral era la educación que, a ver, yo estoy haciendo lo mejor posible en la escuela, tú tienes que hacer tu parte, pues no, Claro. ninguna de las dos partes se puede lavar las manos, vaya, para que el crecimiento del niño sea Sí. Y dime, me viene a curiosidad, antes creo que en la escuela anterior no se presentaban circunstancias donde se tenían que separar de ella por mucho tiempo. En este caso, pues nosotros teníamos campamentos cada semestre, si mal no recuerdo, una vez al Cada año. Y pues también había estos otros viajes que empezamos a participar desde muy pequeñas. ¿Cómo fue para ti, para empezar, el tomar la decisión de que quiero que ella sea parte de eso? Porque creo que
no era obligatorio, vaya, Los campamentos que eran eran obligatorios. Eso sí. y los viajes internacionales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo transitaron? O sea, al inicio hubo como que retos para desapegarse, de que a dónde van a ir, cómo va a estar la cosa. Así, se los dejo y ya, se va 5 días, una semana. No, bueno, pues mira, desde el momento en que inscribes a tu hijo, a tu hija en la escuela, les estás dando toda la confianza. Entonces, con esos campamentos a nosotros nos encantaron porque iba a aprender otras cosas, iba a desarrollar nuevas habilidades. La educación se salía del aula. Sí, estaba súper padre porque les enseñaban otras cosas como de supervivencia. Les ponían escenarios hipotéticos, pero no los hacían en realidad. Yo recuerdo, cada que llegaba de esos campamentos yo lavaba y lavaba y lavaba y lavaba los pantalones. Eran de chocolate, las calcetines y Con espinas y todo. no, ahí me aventaba todo en la espalda queriendo. Ahí hasta que un día dije, ay, no, ya mejor voy a tirar estas calcetas y unos pantalones quería casi tirarlos llenos de lodo. Entonces, pues no, esas cosas eran las que eran obligatorias, pues sí les ayudaba mucho a desarrollar otras habilidades. Y los viajes opcionales, yo decía, ay, no, pues qué padre, o sea, que sean sus ojos los que vean todo esto. Entonces, pues ya hacíamos un sacrificio y sí, casi a todos los viajes, creo que fue desde quinto, empezó con... Pero si vean alguna resistencia como de estar transmitiendo sus miedos porque digo, en contexto hacíamos muchas cosas, sí, muy extremas y muy de supervivencia en estos campamentos, como en uno, me acuerdo, en el de la Huasteca Potosina, que estábamos muy chiquitos y nos ponían a saltar cascadas, por ejemplo, o sea, que muchos papás que tienen muchos miedos y se los transmiten a sus hijos, o sea, ¿cómo es ese proceso de, pues literalmente confiar 100% en quienes van a cuidar a tus chiquillos por una semana y quitarte los miedos de que, por ejemplo, habrá papás que les da miedo el agua? ¿Cómo haces que, pues, no pasárselo a tu hijo? Pues el encargado ahí no había juntas para padres, nos ponía todos los puntos sobre las sillas y yo confiaba en él, igual que todos los demás padres. Yo recuerdo nada más un viaje que sí me dio miedo y dije, ay, que no se va a levantar del bungee, porque a mí el Shane, bueno, esa persona me dijo, yo estoy... Saludos, Che. Saludos. Me dijo, ay, digo, ¿cómo es eso? Dice, ay, no, pues hay quienes sí mejor eso sí no le des permiso a Lucero. Y él me dijo, o sea, no fueron mis niños, él me dijo, en eso sí no le firmes, porque ahí a la hora del salto a veces se da un jalón aquí, esta parte de atrás de la espalda baja, y entonces se pueden lastimar, se puede llegar a lastimar mejor, ahí no le firmes. Y entonces yo me sentía bien protegida por él, por ese señor, y yo le confiaba todo. Y mi esposo hacía lo que yo le decía, porque las juntas Atrás, bebé. no. O sea, hacía lo que o sea, lo que yo le decía, pues me dice el Che esto y lo otro. Entonces él confiaba en mí, como quien dice él, confiaba en la decisión que yo tomaba porque yo confiaba en otros y así se iba una cadenita. Entonces le decía, no, pues dice esto y lo otro. Entonces había cursos para padres y las pláticas para padres porque no era nada más, pues ya hizo el chiquillo y hay que se vaya. Eran meses de juntas y de qué se va a hacer en cada actividad y así. Entonces yo, todo muy pegadita a esta persona, me decía, eso sí no le firmes, si quieres eso sí no. Pero de ahí fuera, pues sí, con toda la confianza y se le encargaba así con todo. Sí, fue también muy padre y muy liberador para ella y para nosotros de empezar a soltar, sobre todo a mí que más me costaba. Claro, pues es que sí, como madre, que tu niña se vaya a hacer 1000 cosas que tal vez ni siquiera tú has experimentado, que no has ido a ver. Wow, o sea, todo lo que conlleva para empezar, permitir que lo haga, o sea, que crezca, que llegue a, digamos que lugares que tú no conoces y que sí, ¿no? Como que alas para volar, que tú la impulses a hacer todavía, definitivamente ha tenido un impacto en quién es ella ahorita. Tal vez alguien que no ha tenido esa clase de impulsos desde pequeño o formación, nunca se atrevería a irse del país. Bueno, es que ahí era sí o sí en los obligatorios, era sí o sí, o sea, no había opción. Y ya los demás decía yo, ay, no, pues los demás pues ya era algo más lindo. Ya como quien dice, ya había pasado por lo difícil, sí, por muchas pruebas que les hacían y así. A todos como familia. A todos, sí. Entonces, pues sí, yo confiaba claro, y siempre se le encomendaba a Dios, y a veces hasta en los viajes
no internacionales, llegamos a buscar y ya así. Ay, No. decían, pues vamos a ir a Campeche. Y su papá, ¿vamos a Campeche? Y sí, y cero se enoja. Ay, ni se va a dar cuenta. Y empezaba, no, ¿qué día? A ver el itinerario, tal día va a estar en Campeche, en tal ciudad. Y ahí vamos. Y fuimos y una vez nos regañó la maestra para que los cuidaba porque la regañó porque, Lucero, ¿por qué estás platicando con esas personas? Y Dios extraños. Hola, Miss, que no sé qué. Ay, señora, perdón. Y la andamos siguiendo y lloró, le digo, de gusto, dice, no, de vergüenza. Porque nadie lo seguía, nomás nosotros andábamos atrás casi del tour. Ay, a mí sí me hace tan divino eso. Nadie hizo eso. más Bueno, que creo que nosotros. fue cuando tienes 11 años. Sí, pero pero ahorita padre. es medalla de los mejores. Sí. 20 años después, ¿verdad? Pero bueno, nunca es tarde. Ay, sí, no, qué chistoso. En serio que al escucharte me acuerdo muchísimo de cuando Lucero entró, que yo decía, ¿y esta persona qué onda? Se me hace bien chistoso. Alienígena. Pues de alguna manera, porque recuerdo que, o sea, ahorita ya viéndolo, nosotros éramos muy dotados físicamente y pues al haber tenido campamentos desde kinder casi, estábamos súper acostumbrados siempre a, haces este nudo, haces esto, te tienes que echar de la cascada, después entramos a la cueva, le hacemos así. Y yo solo veía a esta niña atrás, que estaba su cabello todo así de que hecho bolas, ella muerta y casi encontrando un palito para dónde recargarse. Y yo así como, ¿qué está pasando? O sea, también recuerdo que en la clase de deportes eras como que, ¿Qué está pasando? oh, viene ejercicio. Y yo recuerdo que era como que el ejercicio es lo más cool del mundo. ¿De qué hablas? Esta persona que acaba de llegar, que recuerdo que los primeros días incluso llegaste con tu uniforme. Y era muy raro para mí. Sí, recuerdo que llegaste con uniforme. O tal vez en tu día de prueba, no sé. En el día de pruebas. A lo mejor sí. Sí. Y yo estaba como que, ¿qué hiciste? Ser extraño. Que con un palito. Esta su cara cambió, sí o no. ¿Cómo estaba más marcada, más a lo rígido? No, después llegó ya bien cool ella con su propia ropa. Yo creo que dijo, ahora sí. Ahora sí ya se cambiaba cuando, fíjate, ahorita hay niños desde chiquititos que ya eligen su ropa y Lucero pues no tenía otra opción. Ujú. Ajá. Y sí, estuvo bien padre como que ir viendo cómo ibas desarrollando esa personalidad, porque siempre la tenías, pero ya en más hacia afuera, ¿no? De que ya... Digamos que estaba reprimida porque no creo que haya nacido otro ser. No, ya era, pero estaba muy reprimida. Claro, pues en las escuelas tradicionales te buscan callar, te buscan no preguntar opinión. Que Y aquí pidas de permiso repente para tus Maneras necesidades fisiológicas. correcto. Y aquí es como que es más aplaudido que hables, o tal vez no es lo más importante que el profe sea el único que está hablando. Entonces, al ver que era una dinámica donde todos participamos así, ok, entiendo, de aquí soy. Pero sí, recuerdo que incluso al inicio yo decía, ay, ¿qué te da? O sea, no, te lo tienes que tomar en serio. De hecho, ahorita te quiero corregir porque dijiste que cuando yo entré que ustedes ya estaban superdotados. Y O sea, aquí, superdotados. yo sé, pero a lo que voy es, siempre hablamos de esto, no se trata de que si naces con esos, ¿sabes? No, claro. no naces dotado, sino que ustedes ya tenían todos esos años de experiencia de haber, pues sí, literalmente, de haberse expuesto a ese tipo de actividades que en otras escuelas ni de chiste te exponen. Y si tus papás ni al caso con ese tipo de cosas, pues menos, ¿sabes? O sea, ¿y cuánta gente pasa así que nunca se exponen a otro tipo de situaciones, ¿no? Y a mí de un día para otro me tuve que exponer a 1000 situaciones diferentes. Entonces, bueno, nada más para corregir, no es que estuvieran dotados ustedes, simplemente ya habían tenido todos esos Aprendido. práctica, vaya. Claro, o Un sea, por ciento mejor cada día. tal vez para la gente que nos escucha dice, ¿yo por qué querría hacer eso, no? Suena terrible todo eso que te hicieron hacer, pero no, realmente era tan divertido. O sea, eso es una capacidad tan natural del cuerpo, de los humanos, de todo tipo estarnos moviendo, de estar con energía, de estar en conexión con la naturaleza, de acampar, de movernos, todo. De Conocernos. experimentarnos al 100%, ¿no? En este Y, caso. y probar de todo, intentar lo que hemos platicado en otros episodios, ¿no? Bueno, pruebo por este lado, me gusta, no me gusta, pivoteo, hago otras cosas, ¿no? Pero en otras escuelas ni siquiera te permiten el intentar cosas nuevas. Y en tu casa tampoco, pues. Sí. ¿Y cuál era la clase que más te emocionaba que tomara? No sé, al final con un mundo tan distinto, o sea, no sé, las clases de yoga. Yoga se me hacía padre, bueno, idiomas, que le dieran chito mandarín, también ¿qué más? Pues toda la natación, que
ya estaba incluido ahí. Mm. Y todo, tenían muchos aparatos y ahí yo a veces iba y la buscaba y no hallaba a dónde porque pues no había celulares. ¿En dónde encontrabas a la chiquilla en esa escuela tan grande? No estaba en natación, a veces me decían está en yoga o está en la cancha, o sea, no la encontrabas. Y luego cuando finalmente la encontrabas no se quería ir. Y decía a mi esposo, pues vamos a caminar, vamos a dar una vuelta aquí, que ya se quiere venir. ¿Y por qué? Porque aquí tampoco la dejábamos salir. Aquí estaba encerrada. Entonces, pues de allá, habiendo un montón de niños que llegaban más tarde por ellos, como a las 5, pues no se quería venir. Entonces, fue muy padre. Nosotros también nos relajamos. Ay, qué bien. Y sí suena Descansamos. que disfrutaron ese proceso de acompañar Sí, los claro. campamentos. Nos relajamos porque sí estábamos muy metidos en en todo con ella. Y entonces ya al final dejamos todo que corriera en esa parte de la escuela por su cuenta y ya nosotros ya acá ya estábamos tranquilos. Ay, wow. Y ahorita que mencionaste el hecho de que no podía salir aquí, pues creo que eso es una realidad para la gran mayoría de chicos que están desarrollándose hoy en día, incluso la gente de nuestra generación, la mayoría solo podía salir si estaban en condominios, tal vez, o en diferentes circunstancias. ¿Cómo crees que afecta, o no sé si Lucero no vaya a tener este cambio de escuela? Sí, alguien que realmente no tiene esa oportunidad de salir, de divertirse, exponerse, convivir. Pues mira, no hubiera podido socializar tanto, no hubiera interactuado con otros niños de su edad, que era lo que era importante para nosotros, no estar nada más con adultos, porque en las reuniones familiares está, cuando empiezas a hacer los niños, los sobrinos, están puros adultos, a veces las fiestas son de adultos y pues no, sí le hubiera mermado ahí para socializar. Entonces, pues todo eso lo tenía ahí. Hacemos una pequeña pausa comercial de este capítulo que están escuchando con nosotras para compartirles algo muy importante. Aquí en la descripción de abajo vamos a dejar unos enlaces con nuestras tiendas en línea en donde les vamos a dejar todas nuestras recomendaciones de productos que nosotras usamos, ya sea para salud o para bienestar, pero sobre todo y más importante, para dejar todos los libros que estamos recomendando en este podcast para que ustedes puedan ahondar en estos temas y seguir en este proceso de mejora continua infinita. Por favor, ayúdenos, esto no les cuesta nada extra a ustedes y a nosotras nos da de comer. Digo, nos ayuda a poder seguir con este proyecto que es tan importante para nosotras. Perfecto, continuamos con el capítulo. Quiero preguntarte, ¿qué ves hoy en Lucero que te confirma que tomaste la decisión correcta? Bueno, no, yo estoy encantada. Yo veo a Lucero una persona adulta, madura, que sabe lo que quiere, segura, muy desenvuelta, tiene muchas herramientas, muchas habilidades. O sea, yo confío mucho en ella porque es una persona que sabe resolver. Ella sabe que como todos es como un juego de béisbol. Hay varias bases y tiene una base segura que es, a lo mejor vamos a poner la primera base. Picha, sí, picha y avienta el tiro. Si le sale la jugada, excelente. Y si no, que se regrese, tiene base segura. Entonces, yo estoy muy contenta en lo que Lucero se ha convertido. Te felicito. Incluso ha trascendido miedo, sabe qué miedos son los transgeneracionales que no tiene por qué ella cargar. Y eso se me hace muy interesante porque yo cuando estaba estudiando desde las flores de Bach, le decía yo a mi maestro, oye, pero yo me fijo lo que yo aprendo aquí y luego al rato mi familia me sale con cosas y me dijo, hablamos del inconsciente colectivo, todo lo que tú aprendas aquí, tu familia lo sabe, tú se lo estás transmitiendo. Y decía, uy, pues me sale barata la mensualidad porque iba a la escuela y aprendíamos 3. Entonces se me decía padre porque sí, Lucero sabe hasta dónde es de ella y hasta dónde no. La carga transgeneracional, los miedos, como decimos en psicología, ese miedo es tuyo, no mío. Y tú no tienes por qué introyectárselo a tus hijos. Entonces, ella sabe todo eso. No sé por qué, pero lo sabe. Entonces, sí, la veo, no me da pendiente, pues. Ahorita que hablas de los miedos y de los traumas y del conocimiento transgeneracional, ¿cuál sería un consejo que le darías a los padres para, pues, no pasar esos miedos, ¿no? Porque obviamente es súper difícil, como lo decía, ¿no? ¿Qué tal que a los padres les da miedo el agua? Pero ¿cómo vas a dejar que tu chiquillo se meta al agua si a ti mismo te da miedo, ¿no? Y no lo quieres pasar, ¿cómo haces ese? Sí, yo conozco casos que a los papás les da miedo el mar y a los niños
les introyectan el miedo al mar. Entonces, pues no hay que dejarlos que ellos experimenten sus propias vivencias, sus experiencias y decirle al niño, enseñarlo en que confíe en que yo le tengo miedo, pero tú no tienes por qué tenerle miedo. ¿Tú qué has pasado para que le tengas miedo? Entonces, impulsarlo y motivarlo e invitarlo. A lo mejor, si tú no te quieres meter con él, para ir a unas clases de natación que le den seguridad y que le eviten ese tipo de miedos o miedo a las alturas. O sea, tampoco se trata porque no debemos seres perfectos, ya lo decía Freud. Entonces, cada uno cargamos con situaciones diferentes que se nos han presentado. A lo mejor algo que yo tengo miedo no tiene por qué del lucero, o algo que el lucero tiene miedo. Yo creo que le tenía miedo a los perros y ahora tiene un perro. Entonces, y eso yo no le dije que lo trascendiera, pero lo trascendió. Ahí lo tiene. Entonces, pues que invitarlos a no introyectarle el miedo a los hijos y decir, bueno, ese es mi miedo y que tú mismo lo digas. Y se lo digas al niño, son mis miedos, no tuyos, tú no tienes por qué tenerlo, tú vive, atrévete a vivirlo, a experimentar. Sí. Y, por ejemplo, ahorita estás hablando del inconsciente colectivo y me encanta porque es verdad que cuando uno se encarga de sí mismo y sana, naturalmente aporta muchísimo a a las personas con las que está. En este caso, tú directamente no tuviste esta educación, o sea, ni siquiera sé qué tipo de educación tuviste, no va al tema, pero estoy segura de que influyó muchísimo en ti el hecho de que ella hubiera tenido esta clase de oportunidades, espacios, experiencias, o sea, incluso ya también saliéndonos poquito de esta escuela primaria, secundaria, prepa que tuvo, pero pues ya a sus 30 años, con todo lo que ha vivido, o sea, para ti también eso, pues tu hijo es tu espejo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo has transitado estos? Sí, mira, yo de eso, por ejemplo, Lucero no tiene miedo al agua. Yo siendo niña, tuve un accidente, esto me estoy acordando, que me aventé, andábamos jugando y una niña cayó encima de mí. Yo salí, cuando ya reaccioné, yo ya estaba afuera. Quiere decir que me desmayé y todo eso, y no por eso, ni pensaba yo, por eso le tuve miedo al agua. Entonces, yo seguí nadando. Yo nado, pero no tengo técnica, pero aún así sin técnica, yo digo, pues yo creo que puedo y trato de superar eso. Y ya si quisiera como una competición, pues bueno. Bueno, no sé si te contesté a tu pregunta. Sí, 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 sí. El experimentar tantas cosas a través del lucero de sus ojos y de tantas veces que se ha ido, venido, de decisiones que ha tomado, como el mudarse. Bueno, sí, a mí eso, yo desde jovencita me hubiera gustado hacer lo que Lucero hizo. Entonces la aventé y dije, ok, yo no tuve la oportunidad, pero tú sí puedes hacerlo. Yo te apoyo, o tu papá también, estamos aquí. Entonces le dimos todo ese respaldo para que ella volara e hiciera. Haz de cuenta que le quitamos como los aguiluchos, o sea, le fuimos quitando las alitas y sí, yo era algo que se me antojaba hacer incluso cuando estaba de la primaria. Yo decía, yo quiero irme a Estados Unidos a unos 3 meses a estudiar inglés. Yo decía, ¿y con quién? Con mi hermano, pues, pero yo pensaba, era una niña y yo decía, pero ¿cómo voy a ir a dar lata? O sea, a otra gente, a causar molestias, esto. Entonces, dije, no, pues no, entonces estudié lo que pude aquí. Y todo eso que hizo ella, yo tenía muchas ganas me hubiera gustado hacer. Entonces, haz de cuenta que no sé si esté bien o mal, me veo en ella y dices tú, o sea, si yo puedo y es una sola hija, pues podemos hacerlo y podemos hacer que viva eso que ni mi esposo ni yo vivimos. Y vamos a darle para adelante y siempre con el respaldo de decir, aquí está tu madre y aquí está tu padre y tú a volar, o sea, vete aquí, te esperamos. Wow, pues sí, creo que qué mejor, qué mayor bendición que tener el respaldo de tus dos padres Sí, y el impulso a la libertad de lo que quieras hacer. sí, fue muy, muy padre. He Sí. dicho en muchas constelaciones familiares que de eso al final es lo que se hace, ¿no? Justamente de alguna manera repaternar y poner a las dos personas, que es como que un abrazo significativo y es de que vea la vida, ¿no? Sí, Haz lo sí, que sí. quieras. Claro, porque ella tenía que hacerlo. Y nosotros, bueno, no sé si su papá también, pero yo sí quería como que, yo digo, y una única hija, pues que esté preparada para la vida, porque yo no le voy a durar toda la vida, ahora sí que. Entonces, pues haz de cuenta, o sea, vive tu vida y yo estoy aquí, yo siempre voy a ser la primera base, por así decirlo. Entonces, tú ve y conquista y aquí estoy yo para lo que
lo que quieras, pero tú experimenta. Yo no te voy a decir cómo le hagas. Vive tu experiencia siempre y cuando no haya riesgos, por supuesto. Una vez que mandó, ¿saben dónde andaba? En Francia, no sé dónde, y mandó un video de unas olas gigantescas. Ay, no. Y yo ahí en Facebook, no te vayas a aventar ahí, porque no de tan aventada y tan así de chavetada que dije, no, esta se va a meter en esas olas de 20 metros. Entonces dije, no, 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 tampoco. Entonces, siempre impulsándola, pero enseñándola, no hacer yo las cosas por ella, enseñándola cómo hacer las cosas. Por ejemplo, estaba viendo cómo hacerle pagar de manera no ofensiva las consecuencias de sus actos. Creo que la palabra correcta sería hacerte responsable. Sí, hacerla Sí. responsable. Muchas veces, y ella no me dejará mentir, se le olvidaba la chamarra en algún lado. Entonces, ¿cómo va a experimentar ella o cómo no se le vuelve a olvidar la chamarra? Pues que tenga frío, porque pues se le olvidó la chamarra. Entonces, siempre cuando digo que no corran riesgos, que no corra peligro, o sea, enseñarles, pero como a pescar, no darle los peces. O sea, si se le olvidó la chamarra, pues que le pase frío, para la otra no se le va a olvidar. Entonces, de esa magnitud, por ejemplo, que no corran riesgos, pues, pero sí hacerlos responsables, Sí, pues más conscientes, ¿no? más De- conscientes. Ay, wow, sí. Y dime, ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la situación privilegiada en la cual pues pudimos tener esta educación con pues el regalo de ustedes, mis papás. ¿Qué recomendación darías tal vez para gente que no tiene acceso o que no se anima a tomar esta decisión, que no está tan influida en la decisión de dónde meter a la escuela o de qué experimentar ya que son adultos? Pero ¿qué crees que puede ser algo que se aplique en el día a día para personas que aunque no estén en esa clase de lugares, puedan igual experimentar la vida, ¿no? Desarrollarse, salirse un poquito de la escuela tradicional que no ve todo esto? La escuela tradicional lo que vemos se enfoca mucho en el nivel académico, en los conocimientos, en ciencias, en matemáticas, en física, en todo ese tipo de materias. Eso te lo dan allá, pero tú puedes romper ese molde y decir, ok, no tengo para ir a llevar a mi hijo a ese tipo de escuelas. Tú enséñale lo que son valores, respeto, lealtad, honestidad, ética, espiritualidad, o sea, enséñale otras cosas. Yo siempre he dicho que la educación es un trabajo conjunto, porque muchos padres le dejamos toda la responsabilidad a los maestros y decimos, no, esa escuela no sirve, esa maestra no sirve, pero bueno, hay un dicho muy vulgar que dice, educación se mama, y ¿dónde se mama? En casa. Nosotros como padres tenemos mucho trabajo por hacer y complementar o fortalecer esa educación que tienen nuestros hijos en las escuelas. ¿Cómo? Pues lo que queremos enseñarles, que tú sabes que no tienen eso para formar como un ser integral, una persona íntegra que haga, diga y piense y que sea congruente en lo que hace, que sea en todos sentidos, no nada más en eso, que contacte con sus emociones, que las gestione, que por ejemplo si está llorando, si está triste, nada de regañarle. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, que los niños no lloran y imagínate, no deja de ser o sea, es un ser humano que siente. Entonces, ¿cómo no hacerlo sentir mal de decir, por ejemplo, eso, los niños no lloran o está mal y no llores, ¿para qué? Ya pasó. No, déjalo que contacte con sus emociones y gestiónalo, ponle nombre a la emoción de decir, a ver, ¿qué estás sintiendo? A eso se le llama, tienes coraje, te dio celos, esto y lo otro. O sea, ponle nombre y eso ya empieza a bajarle incluso el estrés y se empieza a sentir más tranquilo porque el niño no sabe ni qué siente y se frustra. Sí, justo esa palabra iba a usar yo, es que cuando no sabes ni qué emoción sientes, pues es más frustrante aún, porque es como casi hasta piensas estoy mal o hay algo mal conmigo, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento así? Es anormal el sentirme así. Y en el punto en el que lo nombras, pues ya se baja la intensidad en así, pues. Correcto. Entonces, sí, creo que para mí, bueno, no tengo hijos, pero creo que para mí la clave es como dejarlos pensar, ¿no? Como dijimos, experimentar el que cometan sus propios errores, claro, siempre estando ahí detrás apoyando, pero claro, dejar que experimenten y que piensen por sí solos, ¿no?
Sí, que tengan su propio criterio, que se cuestionen, que digan qué siento, por qué me estoy sintiendo así, a cómo se le llama esto y platicarlo, porque todos necesitamos externar nuestras emociones, platicarlo ahora sí que con tus papás, con alguien de confianza, alguna figura de autoridad, o sea, si convives con tus abuelitos, tus tíos, alguien de confianza. Entonces sí, ponerle nombre y que tengan su pensamiento propio y que tengan un pensamiento crítico. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Que vean el por qué y no nada más, ay, pues ya me estoy sintiendo así, que estén más pendientes en ese sentido, que formen personas, más que burritos de carga, por así decirlo, o cuchillitos de palo, o que si no sacas el 10, que si, no, pues eso al final, pues no importa. Se les siembra, sí, la semillita del conocimiento para que tienen que aprender y tener conocimiento, sí, por supuesto, pero todo lo demás es lo que forma a la persona, los demás conceptos. Y hoy en día, que como decías, antes no teníamos celulares, o sea, apenas teníamos laptops, de poco a poco. Y pues, ¿qué ancianas sonamos? Yo sí, pero es que me acuerdo que teníamos una y ahí nosotros estrenando Messenger. Y pues en la actualidad, o sea, es muy común ver a los papás que están dando a los niños pues celulares desde muy pequeños para que no, pues para No molesten. Ah, sí, Prácticamente. sí. Porque tanto los papás están súper ocupados con su vida, ya pues todos trabajando y como que están a full en todo y pues los niños, ya no hay tiempo para los niños. Y creo que eso todavía es, pues otro reto actualmente en la desconexión de identificar qué estás sintiendo y justamente todo esto que mencionas que se aprende en casa únicamente, los valores, de saber reconocer tus emociones, saber nombrarlas. ¿Y eso en dónde queda ahorita? O sea, incluso, pues bueno, al final, no al final, eres psicóloga y esto cómo lo has ido identificando, o sea, ¿cómo se puede prevenir esto en las casas? ¿O tienes alguna insight? Tal vez se podría decir ahí, o sea, tal vez no la solución a la paz mundial, alguna sí, perspectiva. Bueno, a mí siempre me ha gustado, o sea, me he dedicado, siento yo, en la medida de mis posibilidades, me he dedicado también a esa parte de la educación. Yo recuerdo que, bueno, todos los niños a lo mejor hacen eso. En una ocasión fuimos a un restaurante y llegamos aquí y traía muchas gemas de unas piedritas así de colores muy bonitas, de un restaurante muy bonito y por Providencia. Y cuando yo las vi aquí, le digo, ay, ¿qué pasó con eso? Pues las había tomado. Entonces, ¿quién le va a enseñar eso? Hay otros que les aplauden, pues juega con las gemas. O juega y no pasa nada. ¿Cuántos padres somos, por así decirlo, una palabra así, alcahuetes de sus hijos, de que llegan con una bicicleta robada y, ay, brava, ¿cuánto la vas a vender? Y cosas así. Esas gemas, yo no sé si Lucero lo recuerde, pero le digo, ¿dónde las tomaste de ahí? No, sí, yo las vi ahí en el jardincito. Entonces vamos a ir a regresarlas, fuimos a regresarlas y le vas a decir al Señor que no lo vuelves a hacer y le vas a hacer disculpas. Entonces, a eso me refiero en cuanto a que los papás nos toca educar y eso que dices, no hay tiempo, pues no hay y sí, o sea, siempre hay tiempo porque cuando los papás están, dices que están trabajando, pues muchas veces están en el celular y es más cómodo dejar que el niño se entretenga en lugar de tú compartir o decirle o con un cuento, un libro y mira, enseñarle que eso no se hace. O también, por ejemplo, enseñas más dicen, el ejemplo arrastra, más que tú le puedes decir muchas cosas al niño y tú hacer lo contrario. Hijo, no fumes y tú con el cigarro en la boca. Hijo, no tomes y tú tomas. O sea, y hacer muchas cosas que no. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en psicología que les dice a los niños, a ver, tóquese la nariz y te toca la barbilla. Y todos los niños se tocan la barbilla, pero si yo dije la nariz, ¿por qué? Porque los niños van a hacer lo que me están viendo hacer, no lo que escuchan. ¿Por qué? Porque ellos son nuestro espejo, ellos hacen lo que ven que yo hago. Porque de niños somos más receptores en conjunto, o sea, integral, más que solo un sentido, por ejemplo. Sí. No, y aparte es la máxima autoridad. Cuando eres niño tienes tu máxima autoridad. Entonces, si tú ves algo raro de que esta no es la nariz, él se está tocando aquí y es nariz. Esta es la nariz ahora. No, es como cuando me dicen, esto es verde, eso es rojo. Ah, ok. A pesar de que tal vez al niño le dicen que bueno,
puede que realmente estemos viendo algo distinto, pero si yo vi que esto es rojo, ajeno, no vaya a ser rojo, ¿no? Sí. Entonces, claro, o Pues sea, es que predicar con la palabra. aprendes la verdad del mundo a través de tus padres. Sí, porque hay muchos canales de recepción, hacen lo que escuchas, no lo que ven, o sea, son los mismos sentidos y son canales de percepción. ¿Cómo es que tú recibes la información? Todos somos diferentes, tú puedes estar más auditiva y si el novio te dice, ay, qué bonita estás y lo que sea, entonces te estás enamorando en lugar de demostrártelo él con hechos. Hay quienes son kinestésicos, auditivos, visuales, o sea, a lo mejor a ti te enamora algún auto que ves y aunque no lo hayas ni probado, dices, ay, yo quiero ese auto, ni siquiera lo has manejado, sentido, vivido. O sea, todos tenemos diferentes canales de percepción. Hay que descubrir de qué canal es tu hijo, o incluso tú, o incluso yo, porque tú puedes aprender de una manera y yo de otra. Hay quienes, por ejemplo, aprenden leyendo y hay quienes aprenden escuchando los audiolibros, por ejemplo. Sí. Entonces, todos tenemos diferentes canales de aprendizaje. ¿Cuál es el de tu hijo? Y hay que trabajar en eso, no nada más dejar, pues le dejo la tableta o le doy el teléfono. El teléfono no lo va a instruir. No, al contrario, sí, pues tiene muchos efectos negativos, ¿no? En el desarrollo literalmente fisiológico de un niño. Y, y sí, pues la importancia, la prioridad que es el darle el tiempo al niño y de conocerlo. Dicen que realmente a pesar de que tengas un hijo, no necesariamente tienes que pasar tiempo con él y conocerlo para desarrollar ese amor en su gran plenitud. Wow, Sí, sí, sí. Porque el estar todo el tiempo con algún aparato electrónico, pues no nos deja. Pues es que estás cegado todo el tiempo. O está ocupado, o sea, su mente No no hay la. espacio para... Exacto, no hay espacio. No está libre para pensar, analizar, para discernir, para gestionar qué estoy sintiendo, por qué. Entonces, Porque no, no. está, bueno, lo hemos platicado en otros episodios, pero estás siempre distraído. Y lo hemos dicho, puedes pasar toda la vida distraído y eso Sí. empieza desde chiquitos, pero ahora cada vez más empieza desde 1 año y ya traen el celular. Y pueden pasar así toda la vida distraídos, ¿no? Ese músculo de enfocarte y no evitar separarte. Y ahorita que decías lo de los canales de percepción, también se me vino mucho a la mente como lo que hemos platicado también en otro episodio, que es como, ¿qué tal que tu hijo es un pez y lo estás forzando a escalar el árbol? ¿No? Ujú. O sea, ahí también es esa parte de que estamos platicando aquí de el conocer quién es esta personita que sí salió de mí, pero si no pongo el esfuerzo de conocer a esta personita, no la voy a conocer. Entonces, ¿qué tal que mi hijo es un pez y no puede escalar un árbol y yo lo estoy regañando por no poder escalar un árbol, ¿no? Entonces ahí también es como pues conocer y adaptarte y entender cuál es la manera mejor de aprendizaje de tus hijos. Sí, o no darles, por ejemplo, en un caso hipotético, o no ponerles agua de más, quiere decir, no darles todo porque los ahogas, los ahogas literal, o sea, no les da chance a decir, ay, ya no quiero, porque no todos necesitamos todo, a lo mejor uno necesitamos menos, pues más, entonces el hecho de que yo te dé a ti lo mismo que a Lucero, a lo mejor a más de alguna la voy a ahogar, la voy a asfixiar, la voy a saturar, porque ninguna de las dos necesita lo mismo, porque tú necesitas menos, ella menos o más o lo que sea. No puedo educar yo a mi hijo de la misma manera a uno que al otro y que al otro. O sea, aquí no hay estándares, aquí es qué es lo que mi hijo necesita para eso yo proveerle. Y mi hijo, el otro, a lo mejor necesita apapacho y el otro no quiere tanto. Los 5 dedos de la mano son iguales pero diferentes. O sea, cada uno necesita cosas distintas y así es lo mismo con nuestros hijos. No hay una regla, vaya. Exacto. Y eso, o sea, por eso hablábamos de eso en la Matrix, que así como tus propios hijos que crecieron prácticamente en el mismo entorno, en la misma familia, con el mismo inconsciente colectivo, son diferentes. Ahora imagínate con otros hijos de otras familias. Sí. ¿No? No hay que encasillar a nuestros hijos. Tienes que ser así y así, porque todos somos uno en cabeza y todo. O estos ejemplos que ponen, es que fulanito es así, bravo, qué bien que él es así, pero yo soy diferente. O sea, no hacer esas comparaciones porque nunca las comparaciones son buenas. Entonces, todos necesitamos cosas diferentes.
Guay, qué hermoso. Volviendo también al tema de cómo eliges una educación que sea más integral, donde pueda considerar justamente esto único de la persona y en vez de cancelarlo como en las escuelas tradicionales, que es como que todos lo uniforme, nadie opine, nadie esto, pues realmente es cómo vamos a hacer que esto único de esta persona sea más pulida, Florezca. florezca. Sí, sí, sí. Y eso, volvemos a lo mismo, o sea, si no tienes la oportunidad de estudiar en una escuela así o llevar a tus hijos a una escuela así, pero se puede hacer en casa. Al final de cuentas, el ayudar a tu hijo a pulir sus cualidades únicas, se puede hacer desde casa. El ayudarle a encontrar esos talentos se puede hacer desde casa. Para mí también es súper valioso como dejar que intenten todo, ¿no? Que intenten de todo y ya ellos encontrarán qué les gusta específicamente, pero también cuántos padres hay de, tú vas a jugar a fuerzas fútbol, sí, porque a mí me gusta el fútbol y porque yo siempre quise jugar fútbol, o sea, que le pasan a fuerzas los sueños o los traumas o los gustos, según esto, y al final, ¿tú por qué juegas fútbol? No, pues no sé, porque desde chiquito me llevaron y me forzaron y me obligaron, ¿no? Y es como que, o sea, pero ni siquiera tuviste la oportunidad de intentar algo nuevo, ¿no? Entonces creo que es parte importante de la educación integral el permitirles descubrir sus propios gustos, descubrir cuáles son sus pasiones y para esto hay que dejarlos intentar de todo, ¿no? Sí, bueno, aquí siento que nos estamos muy enfocados en niños pequeños, o sea, o como de la edad de ustedes, pero hablando de ya, pero hablando ya de chavos, por ejemplo, de preparatoria, de secundaria, no saben, a mí me pasó, bueno, a lo mejor, y a muchos, que no sabemos ni qué vamos a estudiar, entonces para eso yo les recomiendo una herramienta que se llama el Ikigai, es una herramienta japonesa muy padre que que vas a determinar qué te gusta, para qué eres bueno, en dónde tienes más conocimientos, qué puedes aportar al planeta y qué es lo que te hace más feliz. Entonces, vas a trabajar con todas esas partes, búscalo, lo puedes encontrar incluso en Google, algo así. Entonces, vas a pulir ahí para que lo que más te gusta, pero no eres tan bueno, en eso vas a enfocar. ¿Por qué? Como decía mi esposo, Michael Jordan, le pagaban por algo que le gustaba hacer. Entonces Michael Jordan decía que no trabajaba. O sus papás, porque los papás, aunque estén en otro país, o que todos queremos que te esfuerces, que sufras, no necesariamente puedes ser feliz en lo que tú amas y con eso, entonces, ahí en el Ikigai te va a dar, te va a pulir, te va a ir perfilando y te va sacando más para lo que tú eres bueno, lo que a ti te gusta hacer. Y si aparte de que te gusta y eres muy bueno y todavía te pagan, pues imagínate, Ya llevas 3 de 5, entonces eso es para los chavos que no saben para dónde perfilarse. Yo llegué a conocer un caso que ya estaba en la fila incluso para la universidad y no sabía, y eligió la materia de Team Marine de Docking Way para ver cuál de las dos quería. Entonces, pues no. Digo, es que eso es súper importante porque también decidimos muy chicos lo que queremos ser de grandes. Y también se siente esta pesadez muy cañona de, tengo que decidir ahorita, a mis 17, 18 años, lo que voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Y entonces se vuelve tan pesado como ese, tengo que ahorita decidir el resto de mi vida, cuando hay que darnos cuenta que podemos pivotear siempre, o sea, podemos empezar con una cosa y pues cambiar e ir encontrando nuestro camino, ¿no? Sí, pero me encanta, muchas gracias, porque ahora Life Hackers ya tienen un súper buen punto de inicio o algo que investigar en Ikigai, que es increíble, donde eso nos puede dar un poco de rumbo acerca de que nos gustan, que somos buenos, que nos pueden encontrar dinero, porque eso es posible y para eso, sí, estamos ganando en este juego cuando estamos disfrutando. Entonces, cualquier cosa que hagamos es estarlo disfrutando y de ahí la vida te va acomodando 1000 cosas más para que sigas floreciendo. Así que qué importante poder reconocer que para empezar no venimos aquí a trabajar y a hacer lana y nada más a seguir lo que nos vinieron a decir que era la linealidad de esta vida, ¿no? Que naces, eliges una carrera, trabajas, te casas, tienes hijos y casi next, ¿no? Y Vinimos a encontrar nuestra misión de vida, nuestro propósito, qué me hace feliz
y qué puedo yo aportar al mundo entero, a este planeta. Y para los que no han visto el episodio 6 del dinero, que está buenísimo, por cierto, pero ahí hablamos de eso, de cómo el dinero va tras la felicidad, ¿no? Tras el gozo. Entonces, si hacemos lo que nos gusta, pues el dinero viene Por añadidura. Sí, 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 aparte, pues, ¿desde dónde haces? ¿No? O sea, ¿cuál es la base? ¿Carencia de supervivencia o nada más por sobrevivir, por imposición o desde la creación? Que reconociendo que somos seres de creación, creatividad, o sea, en todos los aspectos de la existencia somos creación. Qué importante retomar ese poder y ver que está ahí para nosotros, como dicen de las esculturas, que las esculturas ya estaban ahí hechas en la roca. Solo la roca estaba esperando a ser pulida Sí. a través de Ujú. este artista que tuvo la canalización de esta roca, esto que está aquí adentro. Sí, sí, sí. Ujú. A mí también me gusta una analogía muy parecida, es que eres un diamante y está lleno, o sea, está escondido en una roca y bajo tierra y demás, y vas puliendo y vas puliendo Ah, y sí. encuentras un diamante perfecto. Sí, así es. Y pues qué importante, desde la educación, desde dónde elegimos formarnos, dónde pasamos, qué retos, cuántas incomodidades pasamos de pequeño o en el transcurso de nuestra vida que nos va permitiendo tener ese músculo para pues estar cómodo en la incomodidad y todo el tiempo estar en ese crecimiento, en esa creación, que también lo cómodo a veces sale caro, ¿no? Por Sí, no sí, moverte, sí, por sí. no, sí, por no descubrir más capas. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Aquí podemos dejar este episodio. Estuvo súper interesante. Y pues bueno, yo creo que a veces los hijos no nos damos cuenta de esos sacrificios que hacen nuestros padres. Y digo, yo me acuerdo mucho que pues fue difícil, ¿no? Yo ya estaba en una escuela en la que yo tenía a mis amigos, era popular, me gustaba y todo, y pasas a otra cosa y es como que, ah, ¿por qué me están haciendo esto, no? Me odian, me detestan, pero pues luego entiendes y dices, ok, se hicieron sacrificios y gracias a eso soy la persona que soy hoy en día, ¿no? Creo que es súper valioso esta conversación tanto para padres, el cuestionarse, bueno, ¿qué es lo que les estamos dando a nuestros hijos? Vaya, ¿qué es lo que les vamos a dejar de herencia? Si va a ser la educación y los valores o si van a ser juguetes que se les van a olvidar en 3 días. Y también para desde los hijos ver, pues, que los padres toman las mejores decisiones para nosotros en ese momento y quizá no lo entendemos, pero luego lo entenderemos. Así que sí, pues yo me quedo mucho con el cómo decidimos en qué estamos invirtiendo, ya sea como padres hacia nuestros hijos, como también adultos que es nuestra responsabilidad repaternarnos, encargarnos de nosotros. Y todo esto que mencionabas acerca de que aprender cuál es nuestra mejor manera de absorber información, cómo funcionamos mejor, esa también es nuestra responsabilidad con uno mismo. Entonces, este camino nunca acaba, como estamos diciendo, ya sea tanto padres como una personita. Qué increíble que pudiste dar esta oportunidad y por eso estamos aquí nosotras Ay, sentadas hoy. no, pues, yo me quedo con todo el agradecimiento a ustedes por darme la oportunidad de externar lo poquito que sé. Y bueno, agradecida con esta oportunidad. Muchas Y gracias. saludos a Educare saludos a Educare, Saludos. sí, por todo. Les tengo muchísimo cariño y pues siempre van a ser parte de nuestra historia. Ok, muchas gracias por todo. Bueno, pues, con esto los dejamos. Como siempre, por favor, si les gustó un pedacito o algo, les hizo clic en este episodio, ayúdenos a compartir. Estamos en todas las redes sociales como @The Life Hackers Podcast. Y pues oficialmente, primera entrevista. Con eso empezamos. Gracias. Gracias. Ay, Nos vemos hasta la Gracias. próxima.